Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la membrana plasmática, ¿sí? Aquí tenemos, vamos a dibujar a una célula, aquí tenemos su núcleo, ¿sí? Aquí esta sería su citoplasma y esto sería su membrana plasmática, ¿sí? Entonces, la membrana plasmática es la parte más externa ¿de quién? Del citoplasma, la parte más externa del citoplasma, ¿sí? Ahora, también nos va a ayudar a diferenciar, ¿sí? Este medio intracelular, ¿sí? Del medio extracelular. Si ampliamos este pedacito de la membrana, pues vamos a tener prácticamente esto, ¿no? Esto es un pedazo, pues, de la membrana plasmática. Ahora, esta membrana plasmática tiene un grosor de aproximadamente de 7 a 10 nanómetros. Acuérdense, nanómetros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la membrana, solo de esta partecita, ¿no? Y pues como es tan delgadita, ¿sí? Tiene que ser ¿en qué? En nanómetros, la unidad más pequeñita después del micrómetro, ¿no? De 7 a 10 nanómetros, ¿sí? Entonces acuérdense, el espesor de la membrana plasmática es de 7 a 10 nanómetros. Bien. Si nosotros observamos por microfotografía electrónica, pues vamos a tener esta imagen, dos líneas oscuras, ¿sí? Dos líneas oscuras, que van a estar separadas ¿de qué? De una línea clara, ¿no? Entonces vamos a tener, acuérdense, dos líneas, perdón, no está bien esta partecita, dos líneas oscuras, ¿sí? Separadas de una línea central clara, ¿no? ¿Y qué va a formar esto? Esto va a ser visto de esta manera, esto debido a las cabezas de los fosfolípidos, ¿no? Que aquí serían las cabecitas de los fosfolípidos, ¿sí? Y las colitas me van a formar la parte clara, ¿no? Entonces acuérdense, se observa en la microfotografía electrónica como dos líneas oscuras separadas de una línea clara. Bien, es por eso que podemos decir que es una estructura trilaminar. ¿Por qué? Porque se observa como tres láminas, ¿no? Bien. Esta estructura trilaminar o membrana plasmática es común a otras membranas que están encontradas dentro de la célula, como de quiénes, las mitocondrias, el retículo endoplásmico y demás, ¿no? Y es por eso que también se lo denomina como unidad de membrana, o también puedo llamarle como membrana unitaria. ¿A quién? A membrana plasmática. Entonces la membrana plasmática puede ser denominada como membrana unitaria o unidad de membrana. Es una estructura, acuérdense, trilaminar. Bien, ahora, esta membrana plasmática o membrana unitaria está formada por si digo estamos refiriéndonos a dos, ¿no? Dos capas lipídicas. Bien, vamos a dibujar aquí nuevamente un fosfolípido, que es un lípido, que son una cabecita con colitas, ¿no? Y esto sería la bicapa lipídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene son dos capitas. Cada una es un lípido, entonces por eso decimos bicapa lipídica, ¿no? Aquí también se puede observar cabecitas y colitas, ¿sí? Y estas cabecitas y colitas son los fosfolípidos, ¿sí? Son fosfolípidos. Además, va a estar compuesto esta membrana plasmática por proteínas. Aquí vemos una proteína que está atravesando toda la membrana. Aquí también tenemos esta proteína. Pero ojo, estas proteínas pueden atravesar toda la membrana o no toda la membrana, ¿sí? En el tema de membrana plasmática vamos a ir hablando a más profundidad. Bien. Ahora, estas proteínas va a estar muchas en otras células dependiendo su función. Pero hay que recalcar que las proteínas son las que más funciones tienen, ¿no? Más funciones tienen. Bien. Entonces, continuamos. Ahora, en la parte externa de esta membrana plasmática va a presentar muchas moléculas de glicolípidos. Ahora, la palabra glico o gluco hace referencia a hidratos de carbono. Hidratos de carbono, ¿sí?
Ahora, si te digo que la parte externa, esta parte de acá, ¿sí?, de la membrana plasmática presenta glucolípidos, aquí tenemos una imagen más clara, ¿sí? ¿Qué sería? Sería hidrato de carbono, si estoy diciendo glucolípido, más lípido, ¿no? Eso es un glucolípido. Bien. Ahora, en las porciones glucosídicas de los glucolípidos, esta parte de acá, en las porciones glucosídicas de los glucolípidos, se une a porciones glucosídicas de la membrana. Aquí tenemos la membrana. Entonces, las porciones glucosídicas se unen a porciones glucosídicas ¿de qué? De la propia membrana. Aquí podemos ver cómo se está uniendo a esta propia membrana, ¿no? La parte externa. ¿Junto con quiénes? Con estas glicoproteínas. Si digo glico, estoy diciendo hidratos de carbono más que, más una proteína, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Aquí está la proteína y aquí tenemos la parte glucídica, si quieres, ¿no? Entonces son las glicoproteínas y además los proteoglicanos, que son secretados pero absorbidos en la superficie de la célula, ¿sí? En la superficie de la célula, es decir, en la parte externa, formando así todo esto lo que se denomina el glicocálix, ¿sí? El glicocálix, a veces también denominado como glucocálix, ¿sí? Entonces, ¿qué es el glicocálix? Es la proyección más externa de la membrana plasmática, ¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Podemos decir esta parte de acá. Pero ojo, no es otra membrana, sino que una proyección. Ojo, no es una membrana, sino solo una proyección de la membrana plasmática, ¿sí? Y estamos diciendo que está formado por la parte, podemos decir, glico, ¿no? De hidratos de carbono unidos ya sea lípidos, hidratos de carbono o proteoglucanos. Ahora, entonces, por eso es importante mencionar que el glicocálix es la proyección de la membrana plasmática. Es una proyección, pero no así otra capa. ¿Pero en qué parte? Parte externa. No hay un glicocálix aquí debajo o dentro de la célula, ¿no? O sea, me refiero a la parte interna, ¿no? Sino en la parte externa. Aquí se ve como ramitas saliendo, que serían los glicolípidos, glicoproteínas o proteoglucanos. Entonces, por eso decir, la cara externa presenta glucolípidos con las proyecciones glucosídicas proyectándose hacia el exterior de la célula, ¿sí? Bien. En el próximo video vamos a continuar hablando de lo que son las mitocondrias.